Claro. Bueno, Cristian, todo indicaría, según los portales mundiales, que Petro se corrió a la izquierda. Lo han dicho, y lo dicen enojados algunos, enojados. Ciertamente lo que ha ocurrido en los últimos días es una recomposición del gabinete de gobierno, digámoslo, para hacer un rapidísimo repaso. Cuando recién asumió Gustavo Petro, decíamos que él logró concitar una especie de bloque de unidad que introdujo parte de las clases dominantes en esa coalición de gobierno, donde además del pacto histórico, que ya es una composición heterogénea, se alinearon algunos sectores como el Partido Liberal, el Partido Conservador. Yo había hecho una advertencia que era la primera vez que el Partido Conservador, en lo que va del siglo, iba a hacer oposición a un gobierno, y el Partido de la U, digamos, el partido que primero fundó Álvaro Uribe y después heredó Santos. También se alinearon en esa coalición y pudieron conformar parte del gabinete de gobierno, y en el Parlamento, en el Congreso de la República, se declararon en oficialismo, partidos de gobierno, ¿no? Y conformaron una gran coalición. Ahora, lo primero que advirtió Gustavo Petro, digamos, en su primera entrevista fue cuidado, que muy probablemente estos sectores están acercándose a nosotros para tratar de constreñir nuestros intentos de hacer reformas, pero no lo van a poder hacer. Yo creo que ese no lo van a poder hacer, siempre ha estado puesto en tensión, porque la gran dificultad que tiene el pacto histórico es no haber logrado en las elecciones de marzo del año pasado las mayorías para tener un Congreso a su favor que le permitiera avanzar más rápidamente en el ciclo de reformas que trata de emprender para poder hacer realidad su programa de gobierno de cambio, ¿no? La promesa de cambio de un pacto histórico tiene que ver con un ciclo de reformas sociales muy importantes, que un poco ya hemos repasado acá: la reforma, primero una reforma tributaria, una reforma a la salud, una reforma pensional, laboral, etcétera. Bueno, justamente la reforma a la salud fue lo que tensionó ese acuerdo de coaliciones y llevó a que Gustavo Petro removiera a los distintos sectores con los que había hecho alianza en su gobierno, para decir, bueno, si las reformas van a ser torpedeadas por estos grupos, por estos partidos tradicionales, por lo menos que se sepa que están en oposición a mi gobierno y no que están desde adentro tratando de, como caballos, como troyanos, ¿no? Carcomiendo el caballo desde adentro. Entonces, lo que hizo fue esclarecer cuáles son las contradicciones en el gobierno, o en lo que era esa coalición de gobierno y en lo que es actualmente el panorama político colombiano. ¿Eso qué le permite? Ciertamente tomar una posición mucho más frontal de cara a llevar a cabo el plan nacional de desarrollo que se acaba de votar en el Congreso, es decir, lo que va a ser su proyecto político durante los siguientes años, con el presupuesto que ya se acordó, pero va a tener como dificultad tener que negociar uno a uno con los congresistas de los partidos tradicionales para poder destrabar cada uno de los pasos, de los ciclos de las distintas reformas que se vienen, entre esas la reforma a la salud, posteriormente una reforma previsional y una reforma laboral. No es menor. No es menor. No, no es menor. Yo creo que... Claro, es la dificultad de los grandes frentes. Ahora, yo creo que el sacrificio vale la pena, ¿eh? Porque es muy fácil hablar con los iguales, ¿no? Con los que pensamos todos juntos, los que pensamos de la misma manera. Digamos, eso es lo más fácil, ¿sí? Y propone algunas reformas como la laboral, que no es la reforma laboral que nos están planteando. No, claro. Eso hay que aclararlo, ¿viste? Porque a veces queda... Claro, el otro día quería decir esto, que me llamó muchísimo la atención, pero también me llamó la atención su actitud en el Parlamento español, cuando entra y que va a hablar, cómo la derecha se retira y él espera que la derecha se vaya. Él dice buenas tardes y espera que se vayan, y después empezó a hablar. En ningún momento canchereó, no hizo nada, ¿no? Ahora, claro, después salieron la derecha a hablar en los medios que le son propios, ¿no? Salen a hablar sin Gustavo Petro al lado para que pueda opinar lo distinto. Bueno, yo también creo que en la política internacional viene
esto también refresca un poco. ¿Por qué? Porque va a tener también un mejor margen de acción en el sentido de seguir instalando los aspectos más salientes de su visión política, más allá del programa en particular. Creo que ahí se circunscriben una idea sobre el cambio climático, la idea de la transición energética, pero también creo yo que hay un programa de democratización, una visión de la democratización que confronta con estos sectores de la extrema derecha, y yo creo que ha hablado de manera bastante clara, por lo menos en Colombia lo ha hecho, frente al fascismo, ¿no? Yo creo que ahí hace un llamado bastante interesante, porque estamos en un tiempo donde estos sectores de extrema derecha asumen posiciones cada vez más abiertamente autoritarias, confrontativas, a lo cual la moderación no puede ser una alternativa, y creo que develar esas contradicciones que hay con estos sectores es muy importante. Es decir, no permitimos que haya posibilidad de un proyecto de mayor restricción de derechos en un tiempo de crisis, que lo que implica es muerte y sufrimiento para los sectores populares. Claro, está claro eso. Ahora, hay una cosa que me quedó dando vuelta. El otro día había una educadora hablando de lo que va a ser una reforma de educación. Evidentemente que está en discusión. ¿Qué tenés sobre esto? Bueno, el gobierno empezó, o el anterior ministro empezó una discusión con distintos sectores, algunos sectores estudiantiles estuvieron participando de esas propuestas para encarar una reforma más profunda al sistema de educación, sobre todo el sistema de educación superior. Recordemos que Colombia, muy a semejanza con Chile y en consonancia con la mayor avanzada del neoliberalismo, tiene un sistema de educación pública bastante privatizado. ¿Por qué? Porque es un sistema arancelado, restrictivo, no es de acceso universal. Es decir, para ponerlo en sintonía, las universidades públicas en Argentina, uno puede irse y se matricula y empieza a cursar, ¿sí?, como parte de un derecho ciudadano. Bueno, en Colombia uno tiene que tener un puntaje y se inscribe como en un sistema de competencia para poder acceder, y después de eso tiene que presentar declaraciones de renta para saber cuánto tiene que pagar en la universidad pública. Más allá de eso, hay todo un enorme negocio de financiarización de la educación, que te prestan dinero para poder pagarte una universidad privada, donde no te ponen tantas trabas para acceder, simplemente tener la cuota para pagar cada semestre. Bueno, frente a ese sistema han habido algunos avances. La movilización del 2021 dejó como resultado que a los sectores populares se les ampliara una cobertura para acceso gratuito a la universidad pública, a la educación pública superior, en niveles superiores. Bueno, la idea es que eso forme parte de una nueva reglamentación que sea ley nacional y que permita ampliar la cobertura libre para los sectores populares, pero también que ese proyecto de educación se inscriba en un nuevo rumbo nacional. Digo, la cultura, en el sentido histórico, tiene que permitirle a los sectores de esta nueva generación construir ese proyecto de nación. Es lo que ha dicho Gustavo Petro, ¿no? Yo creo que eso es ahí hay un proyecto en disputa también, claro, que es muy importante, ¿no? Pero que de primera mano creo que la posibilidad que la educación sea un derecho y deje de tratarse como un servicio, ¿no?, como una mercancía, creo que ya cardinalmente opuesto al sistema que hoy experimentamos en el país. Totalmente. Alberto. Sí, con respecto a lo que Petro habló en España sobre la cuestión de la reforma agraria, y él liga muy directamente la reforma agraria a resolver me da la impresión, por lo que hemos estado escuchándolo, liga la reforma agraria a la resolución de otros temas, como por ejemplo la producción para el narcotráfico. Ahí denuncia él no solamente a quien no les pone nombre y apellido, pero dice, hay senadores, hay empresarios que son los dueños de la tierra y son los dueños son los que producen la droga. Lo dice prácticamente, entran como Pedro por su casa. Sí, totalmente. Entonces, ¿y cómo se puede instrumentar eso en Colombia? Y cómo la movilización del campesino, la movilización en la ciudad, es decir, en una situación política tan compleja, ¿no? Porque
Bueno, yo creo que hay un paso muy importante que se ha dado recientemente y es el cambio en el Ministerio de Agricultura. Digo, uno de esos cambios, ese realineamiento que se dio con los ministerios, e incluyó el Ministerio de Agricultura, donde ingresó Jennifer Mojica, que es una persona que viene de larga data vinculada con las organizaciones agrarias y con los procesos de restitución de tierras y de conformación de zonas de reserva campesina, que es uno de los proyectos más originales que el movimiento agrario colombiano ha logrado constituir, digamos, frente a la idea tradicional de una reforma agraria que entregue parcelas individualizadas o que genere pequeños productores del campo, ¿no? Pequeños propietarios campesinos. La idea de la reforma de la zona de reserva campesina plantea una propiedad colectiva, plantea otra forma de organización del territorio, de autodefensa del territorio, de conservación, etcétera, que es muy importante y que también se logró también incorporar en una ley. Avanzar en eso yo creo que es uno de los puntos más importantes para que haya una productividad garantizada por parte de las organizaciones campesinas y formas cooperativas que abastezcan algunos circuitos de producción necesarios de consumo en las ciudades. Ahora, hay otra gran parte de la reforma agraria que ya lo ha denunciado el mismo Petro, que es una especie de obstáculo que él ha detectado, que tiene que ver con la posibilidad de garantizar los 3 millones de hectáreas de tierras necesarias para cumplir con la reforma rural integral del Acuerdo de Paz de las FARC en 2016 y que hoy están en litigio, ¿no? Hay una parte de territorio, de tierras fiscales, hay otra parte que necesitaría el Estado comprar, ¿no? Para eso también se firmó un acuerdo con los ganaderos, pero faltarían los recursos para poder llevar eso a cabo. Yo creo que lo que está tratando de insinuar Gustavo Petro es con esta concepción de la tierra o la propiedad tiene que tener una función social, no, la propiedad de la tierra tiene que tener una función social, buscar vías para que el Estado pueda acceder a tierras fértiles en las zonas más cercanas a los entornos urbanos y que pueda a partir de ahí concederlas en el plan de restitución de tierras y activar productivamente esas tierras, porque él mismo ha dicho, no basta con volver a titular tierras o entregar tierras si no hay un acompañamiento del Estado que articule la sofisticación tecnológica, los canales de logística para la comercialización, etcétera. Pero también es cierto que hay instituciones, mejor dicho, hay en las ciudades una alta demanda de alimentos. Tenemos una población que está padeciendo hambre, ¿no? Ya las estadísticas nos lo han mostrado desde los últimos años. A partir de la pandemia se develó que alrededor de un 21% de la población colombiana está comiendo menos de 3 veces al día. Frente a eso, creo que Gustavo Petro está por activar un plan de lucha contra el hambre muy parecido al que se implementó en Brasil, ¿no? El plan de hambre cero, una de las estrategias más formidables que desarrolló el gobierno de Lula, en Colombia, para poder articular precisamente estos sectores productivos del campo con las necesidades de los sectores populares en los entornos urbanos, ¿sí? Y semiurbanos, porque recordemos que Colombia es un país bastante diverso en esa composición semirural, ¿no? que hay alrededor de las ciudades. Bueno, nos está saludando Manuel García desde Luis Guillón, Graciela Flores, Elsa del Comité Centenario, Zucarino desde Avellaneda, María Cristina Ferreira Liber de Caballito, emisora Guardabosques de Uruguay, un abrazo enorme para Ricardo Salaberry, a Carlitos del Parque Centenario, Pablo Choruzzi, que nos saluda y nos dice saludos cordiales. Bueno, Pablo, que se reponga. Sabemos que fue atropellado por un auto y está tratando de reponerse. Un abrazo. Bueno, el negrito Nahuel, un gran cronista deportivo. Marcos Puyo, cuervo del Comité Liber Seregni. Herminio, un compañerazo. Basualda, Lucy, Torena, desde... ¿cómo se llama esta playa? Donde hay mucho viento. ¿Esta playa argentina? Lugar de Argentina que hay mucho viento. En Mar del Plata hay mucho viento. No es Mar del Plata. Bueno, ya me voy a acordar. Mario Vidal. Teresita está a la esquina del viento, loco. No, pero no es Santa Teresita. La esquina del viento, loco, en la 2. Carlito Sotelo.
el compañero Inti, Juan Tula de Bolivia, Juan el Tapicero, Jorge Lina. Bueno, tengo un montón, la verdad que hoy no lo voy a poder pasar, andamos complicados con los tiempos. Cristian, ¿qué más nos podés contar sobre Colombia? La verdad, las perspectivas, nada que ver con lo de Chile, ¿no? Las perspectivas son buenas, hay viento de cambio. ¿Y cómo está la militancia? ¿La gente está acompañando a Petro con la militancia diaria? Bueno, yo creo que ahí es donde están los grandes desafíos de este momento histórico que se vive en Colombia. Mi lectura es que hace falta un mayor movimiento organizado y una mayor movilización popular para acompañar este proceso, sobre todo en lo que se viene, ¿no? Porque lo que se viene va a ser una mayor confrontación de los partidos tradicionales, de la clase dominante, frente al gobierno, ¿no? Y el programa de reformas que se quiere llevar a cabo. Ahí creo que va a ser muy importante acompañar con movilización y no veo un movimiento tan dinámico como en otras épocas. También es cierto y hay que reconocer que el proceso de... Yo siempre destaco, no hubo dos acontecimientos que permitieron el ascenso de Petro. Uno fue el acuerdo de paz, que generó un proceso de democratización y a pesar de los incumplimientos, ¿sí? Pero sin eso no se puede pensar el despliegue político de un líder como Petro, pero también las movilizaciones del 2021, donde la juventud se volcó a las calles con toda una serie de inconformidades, pero que eso no logró todavía coordinarse como un nuevo movimiento, una red de movimientos o algo parecido, y que ya Petro, por ejemplo, en su discurso del 1 de mayo, estuvo tratando de llamar, ¿no?, la atención al respecto, llamar la atención de es necesario construir instrumentos de organización y de movilización para que haya movilización popular, pero también para que haya una organización popular, que en los sectores populares también se pueda hacer carne un programa o la realización de un programa, que intervengan las organizaciones como parte de la realización de los cambios, y no solamente que sea un Estado traccionando un ciclo de reformas o asistiendo a sectores de la sociedad, sino que haya también una nueva participación. Yo creo que ese es el gran desafío que se viene en el tiempo actual y en los años por venir, y por eso creo ha puesto de manera incesante, ¿no?, esta idea de que nuevamente hay una especie de andanada bolivariana, ¿no?, como inspirando este nuevo momento político que está viviendo el país. Lo hizo el 7 de agosto cuando asumió y lo volvió a hacer este pasado 1 de mayo, y me parece bastante significativo, ¿no?, recuperar ese ideario bolivariano como una especie de aspiración de un momento histórico de transformación. A mí me da la impresión que nos está ocurriendo en el continente, me parece que nos pasa acá en Argentina, en el resto, en Chile, en Colombia, como que el sujeto histórico, como se acostumbra a decir, pero quienes están impulsando o organizándose para construir este nuevo proceso político que se nos viene en todo el continente, todavía no lo alcanzamos a amalgamar. Y nos estamos quedando, las viejas estructuras no se terminan de desarmar, y las nuevas no se terminan de armarlo. Un poco lo que nos pasa en Argentina, lo que nos pasa en Chile, es decir, hay una gran efervescencia, pero no se logra amalgamar. Es decir, entonces, sobre ese sentido, la cuestión de la unidad de las distintas organizaciones, movimientos sociales, partidos políticos, digámosle progresistas, antiimperialistas, de izquierda, populares, pongámosle los distintos nombres que le quieran, pero que serían los que unidos transformarían la sociedad. ¿Cómo está en este momento ese proceso de unidad popular? Bueno, yo creo que la unidad popular, como la concebimos siempre, tenía que ver también con las formas de organización del pueblo. Y yo creo que esas formas de organizaciones son las que están desarticuladas, precisamente para poderlo llevar en la práctica. El mismo
periodo uribista que sobrevino entre el 2018 y el 2022 impactó fuertemente en la capacidad de organización, y creo que se ha disgregado de lo que ha sido la última década, por lo menos de los últimos 7 años, se ha ido disolviendo un gran acumulado de organización popular, de movimiento popular, social y popular colombiano. Y eso me parece que es una gran dificultad. Y esas organizaciones que no logran recomponerse del todo, me parece que no terminan de presentar un proyecto histórico que convoque también, ¿no? Yo creo que hay sí una propuesta de parte de Gustavo Petro y del gobierno, pero es insuficiente. Digamos, Petro no puede ser el director de la orquesta, cantar en la primera voz, tocar el violín y el piano todo a la vez. Yo creo que poder generar sinergias con otros liderazgos es muy importante, y eso es lo que hoy está ausente, y poco a eso hacía referencia hace un rato. Claro. Y esa es una de mis preocupaciones. Creo que un poco ya en alguna otra ocasión también lo he podido manifestar, pero no se está pudiendo hacer un relevo generacional, no se está pudiendo reagrupar en torno a un proyecto claro, digamos. Yo insisto, hace una década y media habían sectores que decían, bueno, es el socialismo del siglo XXI, o es un socialismo bolivariano, o es alguna alternativa así muy concreta que hoy todavía no está clara, y creo que también es importante presentar cuáles son las cartas de navegación que queremos, por las que queremos circular de cara al futuro, y eso me parece que es lo que está ausente en el momento actual. Y ante un programa de gobierno que es progresista, ¿sí?, que trae un ciclo de reformas democratizadoras, hay que acompañar algo más estratégico. Sí, eso me parece que es a donde tenemos que apuntar, y quizá hay algunos sectores que se están reagrupando en torno a esto, pero yo veo que todavía no hay un impulso contundente de movilización que permita canalizar todos estos descontentos, estas incertidumbres. Coincido con García Linera, de que habla de que estamos en un momento de incertidumbre, y es un momento también, él le dice algo así como momento de disponibilidad, como que hay un ocaso del neoliberalismo, ¿no?, como que viene entrando en crisis ese proyecto neoliberal. En Colombia se expresó palpablemente, y eso es lo que permite que un proyecto antineoliberal como el del Pacto Histórico asuma un gobierno progresista por primera vez en la historia del país. Pero también hay que terminar de cerrar el proyecto hacia las próximas 3-4 décadas. Y los sectores autoritarios están trabajando identitariamente muy fuerte para ocupar ese lugar. Si ese lugar en disputa lo logran ganar ellos, lo que dice García Linera, por lo menos, y creo que hay un tema de debate importante, es: vamos a volver a vivir un ciclo de reflujo para los sectores populares en medio de esa crisis del campo popular, nacional colombiano, argentino o latinoamericano en general. Muchas gracias, Cristian, por haber venido al piso, la verdad, muy esclarecedor como siempre. Y esta materia pendiente, ¿no?, de cómo jugar el papel protagónico de los pueblos, empujando, haciendo propuestas. Yo hay una cosa que tengo como pendiente, y si no lo digo, después me cuesta caminar. Me parece que a nosotros Petro lo que está haciendo es algo que venimos pregonando algunos de nosotros. Se necesitan proyectos nuevos, algo nuevo, distinto. No podemos ir con lo mismo de hace 10, 15 años atrás, no es lo mismo. El mundo cambió y cambiamos nosotros también. Y esto es lo que me parece bueno de Petro, pero a eso hay que acompañarlo con las masas en la calle, como vos dijiste, con el pueblo organizado. Muchas gracias, Cristian. No, a ustedes como siempre por la invitación.